Soy Wolfgang Kiesling y hace 50 años fundé el Loro Parque. Este es mi legado a nuestro planeta y a la humanidad. Loro Parque es la embajada de los animales, donde actúan como embajadores de la conservación de sus respectivas especies y hábitats naturales. Los zoos modernos juegan un papel clave en fortalecer nuestro vínculo con el mundo animal, en un momento en el que, desgraciadamente, los animales se enfrentan a una enorme cantidad de amenazas en el medio natural. Loro Parque lleva décadas impulsando proyectos de conservación de especies amenazadas. El amor y respeto absoluto por los animales que habitan en el parque ha sido siempre uno de los principios por los que continuamente nos hemos guiado. Yo estaba director de una compañía de aviación y teníamos los aviones poco ocupados, pero con la posibilidad de la distancia de volar hasta las Islas Canarias desde Alemania. Entonces me enteré de la belleza de estas islas, pero también de las oportunidades comerciales que teníamos aquí. Me ocurrió la idea de hacer algo con animales, que siempre en mi vida yo he tenido la idea de trabajar o de estar cerca a animales. La idea de hacer un safari park era la primera que tenía. Pero haciendo números, a cabo de media hora yo sabía que con esto no hay otra solución que ir a la bancarrota. Así lo comenté a mi papá y él me ha dado la idea: mire, ¿por qué no lo haces con papagayos? Comen una mano de granos y viven 100 años. Esto fue el punto decisivo en mi vida. A lo largo de estos 50 años, nuestros visitantes han contribuido enormemente a desarrollar nuestra labor en pro de la preservación de nuestro planeta, ya que el Loro Parque es el principal socio de la fundación del mismo nombre, que se dedica a la conservación de especies en todo el mundo. Yo estoy convencido que con mi labor de usar los animales como embajadores para su especie, yo hago bien, mientras que los animales que son conmigo no sufren y están muy bien mantenidos. Hemos salvado a 12 especies de la inminente extinción. Si no hubiese sido por el enorme trabajo de los profesionales de la Fundación, aves como los guacamayos de Lear ya no estarían entre nosotros. Nacido aquí en Tenerife o en nuestras manos, y están volando libremente. En Loro Parque Fundación se encuentra la mayor reserva genética viva de loros del mundo y es una prueba más del rol fundamental que cumplen los zoológicos en la conservación de las especies, protegiéndoles de las amenazas a las que se enfrentan en su medio natural, cada vez más afectado por la acción humana. Que nosotros tenemos aquí una instalación como pocos lo tienen. Tenemos 3 veterinarios, 3 asistentes, 3 laboratorios, todo por el bienestar del animal. Una fortaleza en la fundación con edificios y
propiedades que garantizan el bienestar de los aves, y para esto está la fundación financieramente hoy muy sólido, pero no es mi propiedad, lo he hecho por la humanidad. A lo largo de este medio siglo, nos hemos posicionado como uno de los grupos empresariales punteros en el sector turístico, siendo uno de los principales atractivos para los millones de personas que visitan Canarias cada año. En 1995 decidimos comprar el Hotel Botánico para reformarlo completamente, hasta convertirlo en uno de los establecimientos hoteleros más emblemáticos de las Islas Canarias. Es más que un hotel. En sus más de 30.000 metros cuadrados podemos encontrar grandes extensiones de exuberantes jardines, el mejor spa de hotel de Europa, una variada y deliciosa oferta gastronómica en nuestros 3 restaurantes. El Hotel Botánico era el primer hotel de Leading Hotels of the World que había en Canarias. Doy las gracias a Brigitte, a mi mujer, porque ella ha hecho aquí toda la decoración. Pensamos con el styling de la entrada y después empezamos con la recepción y la lámpara nueva y ya la piscina, todo esto hacemos nuevo, el restaurante es decorado nuevo, el bar nuevo y así ya tenemos un hotel muy diferente y mucho más moderno. Queríamos también este estilo particular que tenemos aquí dentro. Así, todas las piezas de artes que usted ve aquí no son copias, todo es original. Nosotros hemos tenido, pero la reina de más gloria que había en este mundo era la reina Siriquit. Y aquí llega un avión con 120 personas de escorte. Imagínense el aeropuerto, yo así de grande, todos los políticos. Después de la visita se ha creado una amistad de nosotros con la reina. Los televisores que la acompañaban han dado el reporte en la televisión tailandés durante semanas. Hemos tenido aquí en el hotel prácticamente todas las familias reales. Hemos tenido aquí Bill Clinton, grandes artistas, Sylvester Stallone, Michael Jackson. Aquí hay siempre un movimiento. Mi padre ha dicho, Christoph, quiero que hacemos un parque acuático y que sea asiático. Así que hemos dicho, vamos a hacer lo que es una aventura, vamos a hacer un parque donde cada uno de los visitantes puede ser un protagonista. Ambientado en una verdadera villa tailandesa, Siam Park está lleno de atracciones únicas que han despertado las emociones de miles de personas desde su apertura en 2008. Y aunque Siam Park ofrece grandes dosis de adrenalina, también aporta opciones para el confort, gracias a nuestras villas exclusivas y a Siam Beach, la playa artificial más paradisíaca de Canarias. Nuestra privilegiada posición geográfica nos permite estar abiertos los 365 días del año con un clima muy favorable. Por todo ello, Siam Park ha recibido por 8 veces consecutivas el reconocimiento de TripAdvisor como mejor parque acuático del mundo. Aquí importante es la emoción, la sensación, lo que tú vives cuando vienes aquí. Y cuando te subes a nuestros toboganes, puedes vivir lo que es una experiencia inolvidable. Así que cada cliente, cada día,
recibe, ve un parque que está impecable, que está nuevo. En 2018 estrenamos Poema del Mar, que te invita a descubrir los secretos que esconde el planeta azul, a través de un maravilloso viaje por los ecosistemas marinos de todo el mundo. El acuario cuenta con la mayor ventana curvada del mundo, Deep Sea. Con 36 metros de ancho y 7 metros de altura, Deep Sea sumerge a sus habitantes en las profundidades del océano. El sueño del creador del Oroparque se ha transmitido a toda la familia, que trabaja en colaboración con el fundador para mantener los objetivos vivos. Lo más importante que nos ha enseñado mi abuelo a mí y a mi hermano sobre los animales es que ellos no pueden hablar por sí solos, entonces nosotros somos la voz de los animales y tenemos que hablar por ellos, defenderles y estar ahí para ellos en todo momento. Yo soy la directora administrativa del Grupo El Oroparque y llevo lo que son los departamentos de finanzas, recursos humanos, jurídico, IT y proyectos de desarrollo. Pero aparte de eso, cuando yo empecé a trabajar con mi abuelo, él me dijo que también me ocupara de Brunellis. A mí siempre me ha apasionado la restauración y aquí en Brunellis pues he podido descubrir y aprender mucho sobre este sector gracias a la oportunidad que me ha dado mi abuelo. Gracias al gran número de personas que nos visitan año tras año, hemos podido cumplir muchos más objetivos de los que habíamos soñado. Todo ello gracias a la labor de un equipo de más de 1000 profesionales que cada día trabajan para que los animales vivan de la mejor manera. Esto lo hemos creado los dos. Estamos trabajando hasta hoy, de la mañana hasta la noche. Yo un poco menos que Brigitte, pero tengo también una ventaja de 7 años o 8 años. Diferencia. Es la joven y yo estoy el viejito. Lo que empezó como un modesto parque para papagayos se ha convertido en uno de los zoológicos de referencia a nivel mundial y en uno de los mayores grupos empresariales de nuestro sector. Gracias a mi familia y a todos los trabajadores que me han ayudado en esta maravillosa aventura. En el Oroparque, la vida se abre camino.